Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, para cada una de las personas que nos escucha a través de este medio, que es nuestra emisora Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de nuestra programación habitual, pues queremos reiterar una vez más la invitación para todas las personas que nos escuchan en Ciudad de México, todas las personas que están interesadas en recobrar lo que es esa identidad, lo que es esa parte, el retorno al diseño original. Estaremos allí en Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre, y celebrando nuestro primer congreso de Busco en Ti. El nombre que tiene este evento se llama Tu Identidad Cuenta. Y cuando decimos tu identidad cuenta es porque es parte primordial. No es algo que nosotros queremos adherir allí a lo que nosotros somos. Es parte esencial de nuestra vida, parte de lo que el Padre nos ha provisto y es un regalo maravilloso que no podemos dejar de lado. Si dejamos esta identidad de lado, si dejamos este regalo de lado, realmente no vamos a ser parte de esa familia, de ese diseño divino. Somos parte de ese engranaje, estamos realmente donde estamos porque ya tenemos en nuestras venas, tenemos en nuestra sangre, tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, lo que es la identidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que proclamar, la identidad. Así que bueno, 30 de septiembre, 1 de octubre en Ciudad de México, tu identidad cuenta. Los formularios de inscripción ya están en nuestras redes sociales. Toda la información la podrán encontrar allí en las redes sociales. Si hay alguna pregunta, pueden comunicarse con cualquier colaborador de Busco en Ti y gustosamente les daremos la respuesta más acertada. Así que bueno, vamos a iniciar con nuestro segmento. Les damos la bienvenida a doctor Roberto Jiménez, su esposa Rocío. ¿Cómo está? Buenos días, bien, gracias a Dios. Buenos días, gracias a Dios, iniciando esta semana, siempre con buenas nuevas, ¿verdad? Con las nuevas que el Señor ha preparado y que ha comunicado. Y precisamente seguimos con el tema de la comunicación en el matrimonio, que en realidad es la expresión de lo que Dios intencionó desde el principio. Los consejos prácticos de la semana anterior me parecen muy puntuales porque están en la palabra y muy sencillos. Primero, seamos prontos para oír. Dios nos dio dos oídos, una nariz, dos ojos, todo eso es de recepción y solo una de salida, una boca, así que seamos sabios, seamos prontos para ir, pongamos atención. El segundo consejo es tardos para hablar. Atendamos lo que se nos está diciendo. Pongamos nuestros 5 sentidos cuando escuchamos y cuanto más a nuestro cónyuge, porque pues la comunicación entre cónyuges es 24/24. Ninguna otra hay de esa intensidad. Esta es de esa intensidad, así que atendamos. Y el tercer consejo que dice en Santiago, más tardos para airarse. Es decir, busquemos la solución de esa comunicación a la manera de Dios. Prontos para oír, tardos para hablar y más tardos para airarnos, esperando en Él la resolución o la conclusión de esa comunicación entre cónyuges. Estos son los consejos prácticos de la semana pasada. Y entonces abordemos el día de hoy la comunicación en el matrimonio en su siguiente parte. Pues sí, continuamos con lo que Dios nos va a hablar hoy sobre la comunicación y cuán fundamental es para Dios la comunicación, que Él mismo hace ejercicio de ella, dejándonos en su palabra, la Biblia. Todo lo que necesitamos escuchar de parte de Él para nuestra vida. Está ahí, está en la Biblia, lo podemos encontrar, podemos escudriñar, inquirir en ella, porque ahí está todo, nos lo ha dejado Dios. Incluso hace referencia a que en ella nos dejó la palabra de vida. Y así es, su palabra que es vida. También en el Nuevo Testamento, Jesús hace referencia a que Él nos trajo las buenas nuevas de gran bendición y cómo nos las entregó en una experiencia de comunicación. Así es, Dios habla de principio a fin
a través de la Biblia. ¿Para qué? Para que nos comuniquemos con Él. En repetidas ocasiones refirió, el que tiene oídos para oír. Lo han visto muchas veces, lo hemos leído tantas veces, ¿verdad? El que tiene oídos para oír. Que pareciera una redundancia, pero que expresa el más amplio sentido de la comunicación. Hacerlo con entendimiento. Nos refería a mi esposa, ¿verdad? Con nuestros 5 sentidos, estar atentos para oír lo que Dios nos está hablando. Así que toda la Biblia es un esfuerzo de Dios para comunicarse con nosotros. Así será nuestra expresión diaria, un empeño por hacerlo conforme al corazón del Padre. Y esto es muy de ponerle atención, que es lo que Dios nos está hablando. ¿Para qué? Para que podamos comunicarnos entre cónyuges, entre nuestras familias, entre quien esté con nosotros a nuestro alrededor. Es algo tan importante el que podamos comunicarnos, el que podamos decir que este es un principio de vida en la comunicación, un principio de vida eterna. Así es que sigamos viendo qué es lo que nos dice Dios. Vayamos pues entonces a la palabra para entender en nuestro espíritu este fundamento, el cual expresó Jesús desde el inicio de su ministerio en esta tierra. Podemos leer en Lucas 4, 18 y 19 de la Reina Valera, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vaya ejercicio de comunicación, y así inicia su ministerio en esta tierra. En esta referencia, lo escrito está muy claro, y ya él hace énfasis en lo que ya se había dicho o escrito en el libro de Isaías, pero ahora lo comunica y lo expresa en relación a él mismo, al cumplimiento de esa profecía. Establece esta palabra y el propósito para el que él está en esta tierra, para que él vino en esta tierra. Y resalta los aspectos que podemos ver en su comunicación. Primero, la acción del Espíritu Santo. Entonces, veámoslo con entendimiento. Es la acción del Espíritu Santo. Lo que estamos comunicando viene del Espíritu del Señor, lo aprendimos del Señor o sale de nuestro, decimos en buen mexicano, de nuestro ronco pecho. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Permitamos que sea la palabra, lo que viene de parte de Dios, lo que expresemos. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Imagínense él en esta tierra y dice, el Espíritu del Señor. Es decir, es de parte del Padre su comunicación. Y sigue diciendo, son buenas nuevas las que comunica. La palabra de Dios insiste tanto que nuestra palabra sea sazonada, o sea, sea aderezada de lo que Dios es, de quien Él es para nosotros. Ese es el principio de la comunicación. No como de repente la información en este mundo dice que estamos en la era de la comunicación y pone las computadoras como un mecanismo de comunicación. Son de comunicación bastante limitada. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, para enseñarnos a comunicar buenas nuevas. Se comunica con todo lo que somos. Y refiere él las bendiciones, bendecir, bien decir, habla también de comunicación. Por eso ahorita referíamos, toda la palabra de Dios es un ejercicio de comunicación. Nos bendice. Y dice él, vengo a sanar a los quebrantados de corazón a través de la palabra de verdad. Otra vez, en un ejercicio de una comunión. Comunicación viene de comunión tan íntima, tan estrecha, que es de corazón a corazón, en el espíritu.
no solo en los sentidos físicos, ¿verdad? Y todavía dice, a dar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de dónde? En el alma, en los pensamientos, en las emociones. Vista a los ciegos, no solo física, aunque lo demostró en la ceguera física, era la ceguera espiritual. Liberar al oprimido. Estamos en una época que se vive basado en las emociones. Y entonces tomo decisiones basadas en mis emociones. Pero el Señor Jesucristo dijo, vengo a liberarlos de eso. Lo comunicó. Fíjense hasta dónde llega la intimidad de la comunicación. A predicar, es decir, comunicar el año agradable del Señor. La comunicación es una característica que nos dio Dios desde el principio, a su imagen y a su semejanza. Por eso cuando hablamos de identidad, es expresar esa imagen y esa semejanza, reconocerla, entenderla, vivirla, apreciarla. Veamos ahora cómo lo refiere en la verdad en la siguiente porción. Veamos Efesios 5:33 en Palabra de Dios para Todos, que dice, en todo caso, dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Para el esposo nos está diciendo, ama a tu esposa como a sí mismo. Esto es una verdad de Dios que nos dice, o que les dice a los esposos, amen a sus esposas. Es tan específico Dios en hablarnos a cada uno, porque cada uno nos da un mandato, ¿verdad? Y en especial al varón le dice, ame a su esposa. Porque pues es alguna necesidad, algo que la mujer en su ser necesita, que se sienta amada. Y a la esposa, por otro lado, le dice, respeta a tu marido. No le dice ámelo, le dice, respeta. Y el respetar es algo tan importante para tu esposo, para que como esposas, entendamos que este respeto es algo fundamental, una necesidad, es algo que para el hombre es tan importante, el respeto, ¿verdad? Es decir, la comunicación que tenemos entre cónyuges debe de pasar por estas sencillas indicaciones de parte de Dios. Y parecen sencillas, ¿verdad? Pero qué trabajo nos cuesta tanto al esposo como a la esposa obedecer esta verdad de Dios. Pero es algo que en nuestro matrimonio debe de suceder. ¿Para qué? Para que podamos tener esta armonía, esta comunicación de la que estamos hablando, ¿verdad? Entendemos que en la comunicación expresamos la imagen de Dios. Consideremos ahora lo que dice Filipenses 4 en la Nueva Versión Internacional, que dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y vamos a desglosar cada una de estas palabras que nos dice este versículo. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero. Nos está diciendo que consideremos bien todo lo que es verdad, lo que tiene que ver con la vida plena que Dios nos da. Debemos siempre de ir a esa verdad que es la palabra de Dios, ¿verdad? Considerar cada una de esas palabras que Dios nos está hablando para poderlas llevar a cabo en nuestra relación matrimonial y podamos tener una verdadera comunicación. Todo lo respetable es todo lo que honra a Dios y edifica nuestras vidas. Todo lo que Dios nos habla a través de su palabra es respetable porque Él así lo dice, porque Él así lo está hablando para nuestras vidas. Todo lo justo, de acuerdo con Dios. Tenemos que ir a esa palabra siempre como referencia a lo que debemos hacer, a lo que Dios nos está hablando. Pues solo hay un juez y ese juez es Dios, que es justo. Solamente a través de Dios es que podemos tener esa justicia, ¿verdad? Todo lo puro que está en el corazón de Dios. Lo puro, la verdad,
es la que Dios nos está hablando a través de su palabra, y es ahí como nosotros debemos actuar con esa pureza que viene del corazón de Dios, no de nuestra opinión, no de nuestras emociones, como muchas veces lo hemos visto, ¿verdad? Porque todo lo queremos sacar a veces conforme a lo que nosotros creemos o pensamos. Y no es así. Dice que todo lo puro, todo lo que viene del corazón de Dios, todo lo amable, que manifiesta la aceptación que tenemos en Cristo. Una vez que nosotros conocemos de Dios y nos sentimos con esa aceptación de parte de Dios, pues así mismo lo vamos a hacer, ¿verdad? Actuar con toda esa amabilidad que Dios nos está hablando. Y todo lo digno de admiración, de la luz admirable de Dios. ¿Quién es esa luz? Pues es Dios. Todo nos lleva siempre a la palabra, ¿verdad? Todo lo que Dios nos está hablando es porque viene de Él, no viene de nuestro corazón. Lo acabamos de ver, viene solo de Dios. Todo lo que sea excelente o merezca elogio. Esta es la verdad eterna de nuestro Padre. Solamente de Él es que podemos hablar con esa excelencia, comunicarnos con esa excelencia que Dios nos habla a través de su palabra. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Esto es un versículo que nos habla exactamente de lo que Dios quiere en la forma de cómo queremos comunicarnos con nuestros cónyuges. Vayamos a entenderlo nosotros. Bueno, ahora ustedes, hombres, vayan a entender lo que les habla Dios a ustedes. En Filipenses también 2, 1 al 3 de la Nueva Versión Internacional, establece Dios de la siguiente manera: para amar a nuestra esposa como un acto que manifieste nuestra relación con Cristo. Por ello, así señala. Por lo tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Pongámonos en este caso, esposo o joven que estás por casarte, o a un niño que entiendes que un día Dios te dará este regalo del matrimonio. Dice puntualmente, por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo. ¿Ven? La comunicación, esposos, caballeros, varones, pasa por nuestra relación con Cristo. Si tenemos algún estímulo en la unión con Cristo, entonces comuniquemos lo que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Él va escribiendo todos los días y el Espíritu Santo nos recuerda todas esas palabras escritas en el corazón. Por eso dice, hijo mío, entrégame tu corazón. Entonces, con ese sentir, con ese mismo entendimiento de las cosas que Cristo ha puesto en nuestro corazón, expresémonos a nuestra esposa. Sigue diciendo la cita, algún consuelo en su amor. El amor de Dios es eterno. En Cristo Jesús nada nos puede separar de ese amor. Expresemos ese amor a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque viene de parte de Cristo, porque tenemos ese sentido de Cristo de amarla como Él la ama. Y sigue diciendo, si algún compañerismo en el espíritu, nuevamente Dios establece claramente en la comunicación entre Dios y nosotros, y entre nuestra esposa y nosotros, caballeros, interviene el Espíritu del Señor. Si es que nosotros damos lugar a lo que Él nos está expresando, a lo que Él está recordándonos en nuestro ser. A veces lo pasamos por alto por razón de las emociones, por razón de airarnos, ¿verdad? La ira no obra la justicia de Dios, dice claramente la palabra. Por eso es que necesitamos ese compañerismo en el espíritu. Nuestra esposa no solo es nuestra cónyuge, es una consierva y conciudadana del reino. Eso es para Dios, hija también de Dios. Entonces, imagínense,
Por eso dice compañerismo en el espíritu. Se refiere al espíritu de Dios. Si algún afecto entrañable. ¿Recuerda usted? El principio fue así. El enamoramiento de la juventud, del noviazgo, es con una pasión, con un sentido tan intenso en las emociones y en el pensamiento. Pero ahora pasa por la intensidad del amor de Dios. Ahora pasa por la intensidad de este fruto del Espíritu Santo que es el amor, el compañerismo en el espíritu, este afecto entrañable, es decir, que sobrepasa el tiempo. Escuchamos luego palabras que son una mentira, que el amor se acaba, no el de Dios. El humano, el que solo estaba en las emociones o en el pensamiento, puede extinguirse, pero entonces ese no era amor, era una emoción, era un pensamiento. Pero el amor con el que nosotros tratamos y nos comunicamos con nuestra esposa viene de parte de Dios. Es un afecto, es una disposición entrañable y que aumenta cada vez busca más lo de ella, no se irrita, todo lo espera, todo lo cree. Siguen diciendo en esta cita, llénenme de alegría teniendo este mismo parecer. El mismo parecer que le da Dios a Cristo, Cristo se lo revela a Pablo y Pablo lo está escribiendo para nosotros. Esa es la comunión del Espíritu. Llenarnos de alegría siendo de un mismo parecer en la fe. Fíjese, entonces, nuestra comunicación pasa por eso. Hay ocasiones en que uno dice como esposo A, la esposa dice B, pero el Señor dice C. Y dice, sean de ese mismo parecer, del parecer de Cristo. Y entonces nos basamos en la verdad. Tenemos una opinión, tenemos un pensamiento, tenemos un punto de vista claro. Pero nuestra relación y nuestra comunión y nuestra comunicación se basa en la verdad. Somos de ese mismo parecer. Volteamos a ver al cielo para que en nuestra comunicación podamos llegar a resolver, a entendernos. Sigue diciendo la palabra, un mismo amor. El amor de Dios solo es uno. Dios es amor. Oye Israel, el Señor uno es, Él es uno. Y Jesucristo dijo que ellos sean, o sea, usted y yo, mi esposa y yo, su esposa y usted, seamos uno en Cristo, como Cristo es uno con el Padre. Ese es el tema de la comunicación. La comunicación debe fomentar dicha unidad, porque lo dice el Padre, porque así lo estableció. Y sigue diciendo en la cita, unidos en alma y pensamiento. Fíjense, es muy diferente unidos en unidad, la unidad como la establece Dios, a que fuéramos uniformes, no dice uniformes. Nos hizo un hombre y una mujer y nos comunicamos así en el matrimonio, con la perspectiva de un hombre y de una mujer que son a imagen y semejanza de Dios. Y entonces nuestra alma gobierna el favor de Dios. En nuestros pensamientos gobierna la paz de Dios. Y ese es en el sentido en el que nos comunicamos esposos con nuestra esposa. Necesitamos considerar, por eso es tan importante, caballeros, nuestra comunión con Dios. La calidad de comunión con Dios se expresará y influenciará y determinará la calidad de comunicación que tenemos con nuestra esposa, con nuestro cónyuge. Escuchado en la consejería es que no la entiendo. No, pues tratas de entender otro pensamiento. Y eso no dice Dios, dice que las amemos y que seamos unidos en alma y pensamiento. O sea, un sentimiento favorable, como dice Dios, un fruto del Espíritu, una emoción que establezca su reino en esta tierra. Eso es lo que necesitamos expresar, caballeros, aún en lo que decimos. Pero si lo decimos con ira y gritería, bueno, eso no está en la voluntad de Dios.
Eso sucede para el mundo, eso sucede cuando dejamos que nos gobierne los pensamientos y las emociones. Y fíjense cómo sigue diciendo la palabra, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Egoísmo es este sentido de que yo primero, yo después y todo el tiempo yo. Entonces, solo veo mi perspectiva, solo considero mi opinión. Y claro, mi esposa tiene otra opinión también, porque Dios le dio inteligencia, capacidades, etcétera. Pero la verdad es la de Dios. Y ahí mi opinión y la de mi esposa se someten, se ponen de acuerdo con ella. Y dicen, no lo hagan por egoísmo, sintiéndonos nosotros superiores, o vanidad, queriendo demostrar que yo soy superior. La mayoría de las dificultades entre un esposo y una esposa que pasan por una comunicación defectuosa tienen que ver con el egoísmo y con la vanidad. Cuando cada uno quiere, decimos en buen mexicano, salirse con la suya. Pues entonces, esa no es la comunicación que establece Dios. La de Dios dice, no hagan nada, no comuniquen nada por egoísmo o vanidad. No me las va a pagar, ¿me entienden? Cuando viene ese pensamiento, dice la palabra, que llevemos en obediencia todo pensamiento que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ese pensamiento de egoísmo, de me las va a pagar, es contrario a la voluntad de Dios. Hay que llevarlo en obediencia a Cristo. Someterlo a Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso dijimos, la comunicación pasa por una obra del Espíritu Santo. Y sigue diciendo la cita, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Caballeros, consideremos a nuestra esposa como superior a nosotros mismos. Y ese es el antídoto del egoísmo y la vanidad. Y ese es un signo de la humildad. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no se aferró a ello, sino que se humilló en su condición de persona, de siervo, y hasta lo más vil y menospreciado de aquel tiempo, muriendo en la cruz. Y Jesucristo dice, sean mansos y humildes como yo. Caballeros, necesitamos expresar la imagen de Cristo, lo que Cristo ha puesto y sembrado en nuestro corazón. Esa es la humildad que quiere el Señor que expresemos, jóvenes, niños con las niñas, varones con nuestra esposa. Esa es la manera en que Dios quiere que nos expresemos, que nos comuniquemos. Y esa es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Asúmanla, caballero. Asúmanla, esa es nuestra oración. Bien, pues vayamos ahora a los consejos prácticos. Y uno de ellos es desarrollemos nuestra relación con Cristo de manera íntima, cotidiana, profunda. Y yo creo que esto es nuestro diario vivir, ¿verdad? Estar en esta relación íntima con Cristo para que nuestra vida esté alineada a Él y podamos ser unos verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Y podamos realmente comunicarnos como Dios nos lo está o nos los ha venido hablando. Otra es que esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Qué reto tan grande tienen los varones, ¿verdad? De amar a las esposas como Cristo ama a su iglesia. Eso es tan importante para que ellos puedan hacer esto. Pues realmente es llevar la cruz, ¿verdad? Diariamente con Cristo, porque si no, de otra manera, nuestras fuerzas, pues no podemos. Pero es una de los consejos que se les da o que tenemos delante de Dios, ¿verdad? Y esposas respeten a sus maridos como lo hacen en su relación con Cristo. Esto también para una mujer es un reto porque, pues siempre, ¿verdad? Como no lo han hablado, nuestras emociones son las primeras que saltan y que pues no caben a veces en nuestro corazón el poder respetar a nuestros esposos, ¿verdad? Pero se puede hacer siempre y cuando tengamos nuestra mirada puesta en Cristo
que Él es el que nos da el poder querer como hacerlo, ¿verdad? Y pues que Dios les muestre en esta semana todas estas, esta palabra que la puedan llevar a cabo y que juntos como esposos veamos a Dios porque es lo que tenemos diariamente en nuestra vida diaria. Ir a Él y poder llevar a cabo todo lo que Él nos habla. Pues gracias a Dios por este tiempo, que sea de bendición como es siempre la palabra de Él. Comuniquémonos con una obra del Espíritu. Buenos días. Buen día.